muy interesados en conocer el comentario de Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, sobre el tema de la recesión técnica en la que materialmente está entrando la economía. Esto se da por 2 trimestres consecutivos en contracción, es decir, no ha habido superávits, ganancia, y analistas económicos están advirtiendo que estos niveles no se veían desde el sexenio de Miguel de la Madrid, del expresidente Miguel de la Madrid en los años 80. Jorge Suárez Vélez, de entrada, muchas gracias, un saludo muy cordial. Queremos escuchar tu punto de vista. ¿Estamos o no en una recesión en este momento, una recesión al menos técnica? ¿Cómo la ves, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Bueno, sin duda estamos en una recesión técnica, por lo que dices, a pesar de que la caída del trimestre pasado fue pequeña, de 0.1%, pues técnicamente cuando ligas 2 trimestres consecutivos de caída, eso es a lo que se le denomina una recesión técnica. Habiendo dicho eso, yo creo que hay algunos temas que probablemente son más preocupantes que la recesión en sí, Pepe. Uno de ellos es que pues, claramente estamos en eso, lo que se le denomina una estanflación, es decir, una economía estancada, pero que también tiene altos niveles de inflación, que eso es una combinación que es inusual, porque típicamente la inflación pues, responde a altos niveles de demanda, etcétera, una economía que a veces está boyante. Aquí tenemos una inflación de 7.4% el año pasado, la más alta en 20 años, a pesar de que tuviste un desempeño económico relativamente bajo. Particularmente si consideramos, Pepe, que Estados Unidos, que es pues el país con el que más estamos ligados, creció el 5.7% el año pasado. Hay que recordar aquí que Estados Unidos solamente cayó 3.5% en 2020, es decir, ellos ya están francamente arriba de como estaban antes de la pandemia. Perdón, ese no es nuestro caso. Nosotros ya habíamos decrecido ligeramente antes de la pandemia. Durante el primer año de pandemia decrecimos 8.4% y ahora el año pasado la cifra preliminar que sea es de 5%. Pero casi te apostaría, Pepe, que se va a reducir un poco y yo creo que va a acabar quedando por ahí de 4.8%. Lo que es todavía más alarmante es que en el caso de Estados Unidos hay expectativas de crecimiento probablemente de 2.8% para 2022. Ya las expectativas de México, por ejemplo, de entidades como Bank of America, están esperando un crecimiento de 1.5% nada más para México. Es decir, aún a fines de este año, México va a estar bien abajo de como estaba al principio del sexenio. Y eso es en términos nominales. Esto quiere decir, Pepe, que pues, tenemos un pastel que es cada vez más chico y tenemos cada vez más comensales a la mesa, es decir, la rebanada que le toca a cada comensal pues está siendo cada vez más pequeña. Y lo último que te diría alarmante, Pepe, es que si vemos cómo le fue a otras economías latinoamericanas en el cuarto trimestre, el caso de Chile, de Perú, de Colombia, pues, les fue bastante bien, o sea, ya tuvieron un rebote importante y México tuvo este crecimiento, lo que quiere decir que hay algunos elementos de la economía de México que son exclusivos nuestros, digamos, que están pegándole fuerte al crecimiento y creo que pues queda bastante claro cuáles son esos elementos. Ahora, esto no se veía desde hace muchos años. Estamos hablando del sexenio del expresidente Miguel de la Madrid, quien gobernó el país de 82 a 88. Exactamente, una estanflación así no se veía desde los años 80 y pues es preocupante, Pepe, porque claramente lo que estamos viendo es que va a ser difícil que México recupere los niveles de crecimiento que necesita en un entorno donde hay mucha incertidumbre para la inversión privada y donde lo que se espera el año que entra es que veremos probablemente el consumo también debilitándose y probablemente las exportaciones también. Entonces, en ese sentido, las expectativas de crecimiento para México son muy malas y probablemente lo único que nos salvaría es que hiciéramos algo para realmente fomentar inversión privada. O sea, la inversión privada en México, por cada peso que invierte el gobierno, las empresas invierten poco más de 7, entre 7 y 8 pesos.
Tú lo que necesitas es ver cómo carambas le haces para que las empresas vuelvan a invertir. Pero aquí es donde estos cambios de reglas que le estás haciendo, la amenaza de esta contrarreforma eléctrica, que es verdaderamente una tragedia para México si esta contrarreforma llega a pasar, porque básicamente lo que te garantiza no es solamente que va a haber un mal abasto de energía eléctrica y una energía eléctrica de mala calidad generada en algunos casos quemando combustible, sino que además va a ser altamente contaminante y muy cara. O sea, la generación, por ejemplo, quemando combustible es alrededor de 6 a 7 veces más cara que lo que estábamos generando con energía solar y eólica. En estas condiciones es muy difícil, por ejemplo, que una empresa extranjera se quiera venir a México, porque ellos están haciendo compromisos de reducir su huella de carbón, o una serie de cosas que, pues si en México te dan electricidad quemando combustible, pues le dan en la torre a todos sus proyectos ambientales. Y por el otro lado, cambios de reglas que se han dado, ¿no? Como el ataque que hubo, por ejemplo, a la cervecera en Mexicali, como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Son una serie de cosas que son poco racionales, hacen que los inversionistas estén optando por otros destinos de inversión, a pesar de que en este entorno lo ideal para las empresas de Estados Unidos sería invertir en México, porque están teniendo enormes problemas para transportar mercancía, por ejemplo, desde China. Tienen cuellos de botella, no hay barcos, no hay contenedores. Para las empresas en Estados Unidos están teniendo muchos problemas, por ejemplo, para tener suficiente personal para sus fábricas. O sea, ellos preferirían estar haciéndolo en México. Mucho se está haciendo en México. O sea, te diría que el poco crecimiento que hemos tenido es casi exclusivamente por lo que está ocurriendo con nuestro sector de manufacturas exportador, pero podríamos estar en una situación realmente de enorme ventaja por lo que está pasando, y parece que insistimos en darnos un tiro en el pie, generando incertidumbre y generando una reforma eléctrica que es verdaderamente como meter reversa e irnos a los años 70, cuando el mundo está viendo hacia adelante hacia energías renovables. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tus comentarios, como siempre, bienvenidos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti, Jorge Suárez Vélez. Él es analista financiero, es economista. Pues sí, da preocupación, una enorme preocupación ver que estamos regresando, estamos dando reversa. No estamos viendo por el parabrisas, sino estamos viendo por el espejo retrovisor. Esto en la que se refiere a políticas económicas de Estado.